Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Hoy les traigo un tema que tiene que ver con los fermentadores artesanales. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Los alimentos fermentados como el queso, el miso y el vino son partes comunes de las dietas diarias de la gente moderna. Y el tofu fermentado y la salsa de soya, en particular, son esenciales para las cocinas de Asia Oriental. El condado de Yilan, en Taiwán, ofrece un entorno excelente para la fermentación y el área Erhu del municipio de Yuanshan es el lugar más al norte de Taiwán donde se cultivan las piñas cayenas suaves. Gracias al clima local, el tofu fermentado con piña que se prepara allí es especialmente sabroso. Entre sus fermentadores artesanales se encuentra Lee 13, un reconocido fabricante de violines de Erhu, quien amplió sus horizontes al regresar a su ciudad natal y ahora trabaja medio tiempo elaborando alimentos fermentados. Creados a partir de productos locales, con tiempo y cuidado, estos productos fermentados bien valen la pena explorarlos y saborearlos. Durante muchos siglos, la humanidad ha utilizado métodos como la salazón y la fermentación para conservar los alimentos que se echan a perder fácilmente. Para alimentos como el miso, el kimchi, el queso parmesano y los quesos azules, los periodos prolongados de fermentación crean sabores únicos que atraen a los gourmets. El condado de Yilan es propenso a frecuentes tifones de verano e inviernos húmedos y ventosos, por lo que muchos hogares allí tienen alimentos fermentados tradicionalmente para conservarlos. Gracias a esas habilidades bien perfeccionadas, el tofu fermentado, también conocido como pasta de tofu fermentada, producido en el área, se ha ganado una gran reputación en toda la isla. El tofu fermentado de cada lugar tiene su propio sabor y sensación en la boca. Por ejemplo, el tofu rojo, fermentado y producido en Okinawa, Japón, es uno de los favoritos entre los turistas taiwaneses, quienes lo traen como guarnición para las gachas de arroz. También está disponible con ingredientes añadidos como cebolleta, arroz de levadura roja o piña. Debido a su clima y su suelo pedregoso, el área de Erhu de la aldea de Huxi en el municipio de Yuanshan de Yilan es ideal para plantar piñas cayenas suaves. Es el punto más septentrional de Taiwán donde se cultiva esta variedad. En los últimos años, los agricultores han estado utilizando estas piñas para fermentar el tofu. Incluso han abierto huertos turísticos donde los visitantes pueden recoger la fruta para su propio tofu fermentado. De esta manera, el lugar se va vinculando en la memoria de los viajeros a sabores inolvidables. Temprano una mañana de invierno, visitamos el Salón de la Piña de Erhu en Huxi Village para aprender cómo los agricultores crean tofu fermentado. El salón en sí ganó una medalla de bronce por agricultura de ocio del condado de Yilan en el año 2022. Apenas se oye un solo vehículo en las tranquilas calles del pueblo. Las piñas que crecen en los campos de las laderas de sus montañas se nutren de abundantes lluvias y dulces manantiales naturales. El parloteo de las gallinas y los cantos de los pájaros salvajes son la banda sonora de una agradable visita. El granjero Jiang Chaoqing nos lleva a los campos a recoger fruta. Dudamos al principio, desconfiados de las hojas espinosas de piña. Simplemente da grandes pasos y las hojas te dejarán pasar, nos dice Jiang. Su consejo da en el clavo. Jiang dice que cayena suave tiene frutos pequeños que no son tan dulces como las piñas diamante de oro, pero tienen más fibra, con un sabor ligeramente ácido y un aroma dulce. Son realmente deliciosos
deliciosas en el verano. Estas piñas son un placer para comerlas frescas y en el invierno, con su alto contenido de fibra y acidez, se vuelven más adecuadas para el procesamiento. Hoy se agregan al tofu fermentado. Al principio, Yang usó frijol koji para crear tofu fermentado estándar, pero después del equinoccio de otoño no había suficiente luz solar para calentar los frascos, por lo que el proceso de fermentación se detuvo. Luego, un cliente le recomendó que usara enzimas de piña como sustituto del koji. Después de muchos intentos fallidos, finalmente tuvo éxito y ahora produce tofu fermentado con piña durante todo el año. Bajo los pasillos cubiertos de Pineapple Hall, trozos de tofu se secan al aire invernal. El proceso se ha ajustado para satisfacer la preferencia de la gente hoy en día de reducir el consumo de sodio. Primero, debe blanquear rápidamente el tofu para eliminar el exceso de sal. Luego, deberás esperar a que se seque al viento antes de comenzar la fermentación. Dentro del salón, la esposa de Yang está embotellando el tofu, colocando los trozos en frascos de vidrio con algunos trozos de regaliz para darle más sabor. Luego vierte una cucharada de jugo de piña y unta una capa de la fruta, que cubre con una capa de azúcar granulada, antes de repetir todo el procedimiento, pero sustituyendo el jugo de piña por vino de arroz como esterilizador. Luego se cierran los frascos. En ese momento, las tinajas se suben al techo para exponerlas a la intemperie. Los frascos allí muestran abundantes burbujas, señal de la vitalidad de su contenido. Yang dice que este tofu fermentado, gracias a las enzimas de la piña y la exposición a la luz solar, está listo para comer en una semana, a diferencia de los 4 meses necesarios para la fermentación con arroz o frijol koji. Además, su textura se vuelve más densa con el tiempo y no se pondrá marrón ni siquiera después de 4 meses. Gracias a la ayuda de la madre naturaleza, este tofu fermentado tiene una sensación en la boca densa y suave. Es más dulce y menos salado que las versiones estándar. Yang recuerda que un japonés que vino a aprender sobre sus métodos le dijo: el sabor se parece mucho al queso japonés. Los visitantes taiwaneses radicados en Estados Unidos extrañan tanto el sabor que lo ayudaron a distribuirlo en los Estados Unidos. Yilan tiene buena agua, así que sabes que las cosas hechas con ella también serán buenas. Yang no muestra falta de confianza en los alimentos producidos localmente. Y estamos de regreso y les cuento, antes cuando Taiwán era una sociedad agrícola, un trozo de tofu fermentado salado y dulcemente fragante era todo lo que se necesitaba para completar un plato de arroz. Xie Baochuan, profesor de Ciencia de los Alimentos en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Pingtung, dice que las enzimas en el proceso de fermentación descomponen las proteínas del tofu en aminoácidos, haciéndolos más digeribles, y las altas cantidades de probióticos son buenas para la salud. Por otro lado, Chen Qianli, profesor asistente de Ciencia de los Alimentos en la Universidad Nacional del Océano de Taiwán, explica que la fermentación es un proceso en el que los alimentos son transformados por microorganismos como la levadura, las bacterias o el moho para conservarlos, mejora su sabor o aumentar su valor nutricional. Cuando se fermenta el tofu, el proceso generalmente implica deshidratar trozos de tofu mediante la salazón, luego agregar ingredientes como el koji, hongos mucor, vino de arroz, especias, arroz de levadura roja o trufa al tofu y dejar que la mezcla fermente y madure. El proceso es similar al de hacer queso azul. La pizza y el risotto suelen tener queso agregado para mejorar su sabor y sensación en la boca, y el tofu fermentado también es muy adecuado como salsa de fuerte sabor.
Chen dice que el tofu fermentado suele ser bastante salado y se usa a menudo en guisos de cordero para atenuar el olor a caza. También se puede utilizar en salteados de espinacas al agua y en guisos de pescado y con mantequilla y ajo para una variación del pan de ajo. Es delicioso ya sea que se use en la cocina china u occidental. Por otro lado, Li 13 o Li Chungzhen se ha hecho un poco conocido internacionalmente por los violines erhu que produce. Después de vivir lejos de Yilan durante muchos años, volvió para establecer un taller. Gracias al entorno natural de Yilan, descubrió un método más refinado para hacer erhu de alta calidad e inesperadamente se convirtió en un slashy al iniciar un negocio de fermentación. Miss Erhu tiene un buen tono. Siempre he tenido confianza en eso. Desde el principio, los violines Erhu de Li tenían un timbre brillante y claro, pero se necesitaba mucha presión con el arco para sacar el sonido, por lo que pocas personas podían tocarlos bien. Después de pasar 20 años en Yilan, experimentando con diferentes maderas y tratamientos, finalmente descubrió un método de conservación que le permitió reducir el peso de la caja de resonancia, mejorando su respuesta. Con la demanda de erhu en constante crecimiento, Li amplió sus horizontes y comenzó a jugar a hacer alimentos fermentados. Como muchas otras familias, los Li solían hacer alimentos con salsa de soja y tofu fermentado, y cuando se les acababa, hacían más. Él no los atesoraba especialmente, pero cuando les dio algunos erhu a sus clientes, pronto le preguntaron si tenían alguno a la venta. Fue entonces cuando supo que había elegido el regalo adecuado. La comida estimula las conexiones emocionales y los recuerdos. El escritor francés Marcel Proust, en su novela Recuerdo de cosas pasadas, cuenta una historia sobre comer magdalenas mojadas en té. Su sabor y fragancia despiertan de forma inesperada intensos recuerdos de la infancia. La historia todavía es admirada hoy. El tofu fermentado de Li le trae cálidos recuerdos de su madre y abuela. En el verano, hace una reserva de koji a partir de arroz integral y luego, cuando hace tofu fermentado, embotella trozos de tofu en el koji y el azúcar, agrega un poco de licor destilado sin diluir como desinfectante y lo deja fermentar y madurar. Cuando los frascos se abren, 6 meses después, el tofu fermentado tiene un fuerte aroma y se derrite en la lengua. Los sabores son refrescantes y no demasiado salados, y vienen en capas a lo largo del paladar. Detrás del taller de Li hay una parrilla debajo de los aleros donde algunos rábanos daikon de cultivo de invierno se están secando sobre el carbón. Lleva el aroma del bonito. Esto es ginseng taiwanés. Se debe asar a fuego lento durante 7 días. La sopa de pollo hecha con él tiene una fragancia incomparablemente dulce. En el amplio césped se sientan 8 cubas en las que se preparan salsa de soja y miso. Ocasionalmente, los sonidos de erhu flotan desde el interior de la casa para hacer salsa de soya. Li usa soya negra cultivada en Yilan junto con el agua de manantial que fluye de las estribaciones de Xueshan y grandes cantidades de sal gruesa. Durante la fermentación, el mo koji produce enzimas que descomponen las proteínas vegetales de los frijoles. En invierno, cuando la humedad es alta, debes prestar mucha atención a los cambios de clima y revolver ocasionalmente. Solo después de una crianza de 6 años se elabora por completo. El tiempo juega un papel importante, ya sea en la preparación de la salsa de soya y la fermentación del tofu, o en la preparación de un erhu. Cada uno de estos esfuerzos artesanales requieren un gran cuidado. Mientras disfrutan de un ritmo de vida más lento, los fermentadores de Yilan demuestran una gran paciencia en su búsqueda de la excelencia culinaria. Los visitantes no deben perder la oportunidad de probar la cocina del viaje en el tiempo de este condado.